Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Guatemala recibió a los primeros ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país. Se trata de 4 familias conformadas por padres, madres y niños que llegaron al aeropuerto internacional La Aurora, donde fueron recibidos por personal del consulado ucraniano, la Cancillería guatemalteca y autoridades migratorias. Y el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, indicó que estas personas ingresaron legalmente amparadas en el Código de Migración para poder optar a la condición de refugiados. Son 12 personas en total que entraron a Guatemala con el artículo 68 del Código de Migración, que se les extendió a los que no tenían pasaporte un pase especial por razones humanitarias para garantizar el ingreso y la permanencia aquí en Guatemala. De las 4 familias, 3 fueron recibidas por los padres que actualmente residen en Guatemala y solicitaron apoyo para traer a sus esposas e hijos, mientras que el 4º caso se trata de una familia completa. Vyacheslav Ostrenko relata que no fue fácil tomar la decisión, pero busca resguardo para sus hijos. Es complicado dejar todas casas, cada uno tiene su casa propia, tiene su vida social, amigos, y gracias a Dios que nosotros ahora en Guatemala aquí no hay guerra. Pero recuerda a quienes siguen en peligro en Ucrania ante los constantes ataques de Rusia. Complicado decir que cómo duele mi corazón sobre de mi papá, mamá ahora en Ucrania. Ellos no pueden salir porque es 40 kilómetros hasta Rusia. Cada día ellos ven muchas máquinas de armas de fuego, muchos soldados de rusos. Las familias son apoyadas por el Consulado de Ucrania en Guatemala, que les brinda albergue, alimentos, medicinas y atención psicológica, mientras autoridades de migración aseguran que se espera la llegada de más ucranianos en los próximos días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Han pasado 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el COVID-19 como una pandemia y desde ese momento muchas cosas han cambiado en el mundo. Pero hoy, gracias a los importantes avances en la vacunación y el desarrollo de nuevos medicamentos, la humanidad encuentra una nueva normalidad, aunque aún no tengamos la esperanza de una luz al final del camino luego de este difícil recorrido. Actualmente, algunos gobiernos han relajado las medidas de bioseguridad, aunque las autoridades médicas insisten en que la pandemia aún no ha terminado y que debemos estar atentos ante la posibilidad de la aparición de una nueva variante o de un repunte en el número de contagios. Y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo la advertencia. 2 años después, más de 6 millones de personas han muerto. Aunque los casos reportados y las muertes están disminuyendo a nivel mundial y varios países han levantado las restricciones, debemos saber que la pandemia está lejos de terminar y no terminará en ninguna parte hasta que termine en todas partes. El director de la OMS además hizo un llamado a los gobiernos para seguir atentos y monitoreando el comportamiento del virus, que resulta de vital importancia para terminar esta pandemia o, en su caso, estar preparados en el futuro para una emergencia similar. Hay preocupación por la elección de varios países que están reduciendo drásticamente las pruebas. Esto inhibe nuestra capacidad de ver dónde está el virus y cómo se está propagando. Conocer su evolución sigue siendo una herramienta vital en nuestra lucha contra la pandemia como parte de una estrategia integral. Sin embargo, muchas cosas han cambiado y el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud destaca una fuerte disminución en la cantidad de casos, hospitalizaciones y muertes a causa del COVID-19 en todo el mundo, y las autoridades de salud aseguran que en los próximos días podrían levantarse la medida que obliga a las personas a seguir utilizando mascarillas en el transporte público, algo que se ajusta a una nueva realidad 2 años después de la declaratoria de la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que afroamericanos, latinos y nativoamericanos no fueron contados en su totalidad durante el Censo Nacional de 2020, lo que podría afectar significativamente la representación política y la financiación federal, privando a comunidades desfavorecidas de los recursos que necesitan. El recuento de la población nacional, que se realiza cada 10 años, se utiliza para seleccionar los escaños legislativos estatales y los del Congreso de Estados Unidos en cada estado, así como para ayudar a distribuir
cientos de miles de millones de dólares en fondos federales para todos los aspectos, incluyendo vivienda pública, el Medicare y hasta la construcción de autopistas. El informe emitido por la Oficina del Censo la semana pasada se basó en análisis estadísticos para probar la exactitud de los resultados de la consulta. El censo ha contado en exceso a las personas blancas y ha subestimado a las personas de color durante décadas, pero el informe mostró que estas tendencias se aceleraron durante 2020. El conteo neto de la población latina probablemente fue un 5% demasiado bajo, más del triple del conteo estimado para el censo de 2010, según dijo la oficina. Las personas de raza negra tenían un conteo neto inferior al 3%, mientras que los nativoamericanos y los nativos en las reservas de Alaska tenían un conteo inferior al 5%, ambos más que en 2010, y la oficina añadió que los blancos no hispanos y los asiáticos fueron contados en exceso. El censo de 2020 enfrentó varios desafíos, principalmente la pandemia del COVID-19, que obligó a la oficina a suspender temporalmente sus operaciones de puerta a puerta y puede haber hecho que algunos hogares sean más reacios a hablar con los entrevistadores. El análisis encontró que el recuento nacional de 323.200.000 habitantes era bastante exacto, pero se espera un análisis más detallado a nivel estatal a mediados de este año. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Diversas reacciones surgieron en Estados Unidos y el mundo luego de la muerte del videoperiodista Brent Renaud en Irpin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo a través de un tuit, abrimos comillas, estamos horrorizados de que las fuerzas del Kremlin hayan asesinado y herido a periodistas y cineastas no combatientes en Ucrania. Extendemos nuestras condolencias a todos los afectados por esta horrible violencia. Este es otro ejemplo espantoso de las acciones indiscriminadas del Kremlin, escribió Price. La policía de la región de Kiev confirmó el fallecimiento de Renaud y dijeron que otro colega suyo resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania. La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil de Renaud. Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un cineasta talentoso que colaboró con el Times durante años y aclaró que no estaba trabajando para ellos al momento de su muerte. Por su parte, Juan Arredondo, el otro periodista que resultó herido, relató que fueron atacados cuando se acercaban a un puesto de control y le dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli en una entrevista desde el hospital que Renaud recibió un disparo en el cuello mientras estaban filmando a los refugiados que huían del área. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que la cifra de los que huyen de la guerra se acerca a los 2.700.000 personas y según los detalles que manejan, más de 1.600.000 están en Polonia. Los otros refugiados están repartidos en Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania y en Bielorrusia, mientras que más de 300.000 refugiados ucranianos se encuentran en otros países europeos no vecinos con Ucrania. Este éxodo de refugiados ucranianos es el mayor que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90 en el siglo pasado, que fue de aproximadamente 2.400.000 según cálculos de organizaciones humanitarias. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Más de 30 misiles rusos de crucero fueron lanzados en contra de una gran instalación de entrenamiento militar ucraniano cerca de Yavoriv, a menos de 25 kilómetros del punto fronterizo más cercano con Polonia. Según el gobernador de la región occidental de Leópolis en Ucrania, en el ataque mataron por lo menos a 35 personas e hirieron a 134 más. Esta información fue confirmada el domingo por las autoridades ucranianas. Esta base, también conocida como Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, se ha utilizado durante mucho tiempo para capacitar al personal militar ucraniano, a menudo con instructores de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Los misiles rusos golpearon la base, que está muy cerca de Polonia y es una de las rutas de tránsito para la ayuda militar occidental a Ucrania y Estados Unidos, quienes han aumentado el número de tropas en el flanco oriental, específicamente estadounidenses, las cuales trabajan de la mano con los miembros de la alianza.
El ataque contra el centro de entrenamiento cerca de Yavoriv es el primer gran ataque en el oeste de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión del país el 24 de febrero. La región se ha convertido en un centro para millones de personas que escapan de la guerra en otras áreas y alrededor de 2.600.000 personas han abandonado Ucrania hasta el momento, según las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. El gobernador de Leópolis agregó que la mayoría de los misiles rusos disparados el domingo fueron derribados porque el sistema de defensa aérea funcionó. Lo que no se logró hacer es parar del todo este ataque. La OTAN aseguró el domingo que actualmente no tiene personal en Ucrania. Un funcionario de la OTAN no respondió a las preguntas sobre cuándo fue la última vez que la alianza tuvo personal en la base de entrenamiento atacada. Horas antes, Sergei Yakov, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, había dicho en Moscú que se hacía una advertencia a los Estados Unidos indicando que sacar armas de varios países y organizar la entrega de estas es un movimiento peligroso y podría ser tomada como una acción, y esto sería un objetivo legítimo para las tropas rusas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Przemyśl, Polonia. 19º día de un sangriento conflicto armado sobre territorio ucraniano en el que al menos 596 civiles han perdido la vida y más de 1.000 han resultado heridos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, aunque se cree que las cifras reales serían mucho mayores. La contienda orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin, lejos de apaciguarse, continúa agravándose y escalando posiciones. Hoy fuerzas rusas atacaron un barrio de la capital, Kiev, matando al menos a 2 personas, según denunciaron autoridades locales. Mientras, desde la OTAN temen que un error de cálculo del Kremlin pudiera golpear a alguno de los países fronterizos con Ucrania y miembros de la alianza, luego de que este domingo misiles rusos atacaran la base de Yavoriv, al oeste de Ucrania y a tan solo 25 kilómetros de Polonia, desde donde sintieron la sacudida de las detonaciones. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a la organización militar sobre las inminentes posibilidades de un ataque ruso en territorio aliado. El año pasado hice una clara advertencia a los líderes de la OTAN sobre que si no habían sanciones preventivas fuertes contra Rusia, empezaría una guerra. Teníamos razón. He dicho durante mucho tiempo que Nord Stream es un arma que azotará a Europa. Ahora es obvio y ahora lo vuelvo a repetir. Si no cierran nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan sobre su territorio de la OTAN, en casas de ciudadanos de países de la OTAN. Paralelamente, y mientras continúa el cruce de acusaciones entre ambos gobiernos, hoy se reanudan los esfuerzos diplomáticos entre representantes ucranianos y rusos en busca de un acuerdo que permita resolver el conflicto. En un encuentro virtual y luego de 3 intentos fallidos en Bielorrusia y Turquía, desde Kiev vuelven a insistir en un alto al fuego, además del retiro inmediato de tropas rusas que garanticen la seguridad en Ucrania. En tanto, representantes estadounidenses de la administración Biden, que califican esta invasión como una elección deliberada, injustificada e ilegal por parte del presidente ruso, mantendrán hoy estrechas conversaciones con delegados del gobierno de China en Roma, luego de que Rusia le habría pedido apoyo económico y militar a su aliado asiático, una información que desde Beijing negaron, calificándola como falsa. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reúne con el jefe de la diplomacia china, el consejero de Estado Yang Jiechi. Los altos funcionarios abordarán las consecuencias de la guerra en la seguridad global y regional, aunque hasta ahora China habría evitado referirse a los movimientos militares rusos en Ucrania como guerra o invasión, sino que habla de crisis, situación o conflicto. Sullivan, en tanto, advertirá a su homólogo chino sobre las duras consecuencias que sufriría el gigante asiático si decidiese asistir a Rusia, ya sea ayudándole a evadir las sanciones impuestas por Occidente o proporcionando cualquier otro tipo de recursos para paliar tales medidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Rusia pidió a China equipos militares para usar en la invasión a Ucrania, algo que elevó las tensiones sobre la guerra antes de una reunión que se llevó a cabo este lunes en Roma de funcionarios de Washington y Beijing.
El domingo, Sullivan advirtió a China que evite ayudar a Rusia a evadir las consecuencias de las sanciones internacionales. Señalaron que no permitirán que eso avance. El funcionario no dio detalles sobre esta solicitud, que fue primero reportada por los periódicos Financial Times y The Washington Post. Por otra parte, funcionarios estadounidenses dijeron que el bombardeo letal de Rusia en la parte occidental de Ucrania, que se llevó a cabo el domingo, cerca de la frontera con Polonia, es algo que habían anticipado. Al menos 35 personas murieron y 134 resultaron heridas la madrugada del domingo, cuando Rusia disparó misiles de crucero contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, una base militar en el oeste de Ucrania. Por último, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará en la conferencia de la Alianza Nacional de Alcaldes de las Ciudades de Estados Unidos, que se celebra anualmente. Este año los alcaldes emitieron una declaración en apoyo a Ucrania y piden mayor contundencia para detener a Rusia en su avance. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la reunión del presidente de Colombia, Iván Duque, con su colega estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. El mandatario colombiano otorgó una entrevista exclusiva a La Voz de América y abordó con nuestro colega Jaime Moreno los temas de interés bilateral, Venezuela y la guerra en Ucrania, que fueron parte de la cita con el presidente Biden. Lo más importante de este encuentro fue que Colombia fue elevado a la categoría de aliado estratégico no miembro de la OTAN, que es la categoría más alta de relación bilateral que tienen los Estados Unidos, y esto es un reconocimiento a nuestro país. Eso nos permite a nosotros acceso a más temas de comercio, de inversión, de seguridad, y yo creo que eso es lo más importante de este encuentro. Y lo segundo es que lanzamos una nueva iniciativa que de alguna manera es como la adaptación de lo que fue en su momento el Plan Colombia, que es esta alianza bicentenaria Colombia-Estados Unidos. Dos mensajes muy importantes. Y en lo que tiene que ver con Venezuela, la declaratoria conjunta que hicimos mantiene claro que nuestros países trabajan al unísono para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y eso implica defender a ultranza la Carta Democrática Interamericana. Entonces no hay ninguna variación con respecto a que nosotros entendemos que la única solución para el pueblo de Venezuela es el fin de la dictadura y el restablecimiento de la democracia. Pero hay unas maneras diferentes. ¿Usted lo ve como un aislamiento, una política aislamiento diplomático? La administración Biden envió una comisión donde hizo un acercamiento diplomático con Maduro. Yo creo que es muy importante recoger lo que dijo hoy el presidente Biden. Estados Unidos envió una delegación para lograr la liberación de prisioneros estadounidenses en ese país. Y Estados Unidos ha hecho cosas similares en países que son antagonistas, como ha sido el caso de Corea del Norte, donde también se han enviado delegaciones para lograr la liberación de prisioneros estadounidenses. Lo cierto es que en el valor fundamental de llamar las cosas por su nombre, la declaración conjunta del día de hoy reafirma el llamado y la acción nuestra para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y, por supuesto, seguir fortaleciendo todos los programas de ayuda humanitaria que Colombia le brinda a los migrantes. Entonces aquí no hay ningún cambio en cuanto a que no se llamen las cosas por su nombre. Tanto Colombia como los Estados Unidos hemos llamado a Nicolás Maduro un dictador. Tanto Colombia como los Estados Unidos hemos argumentado y actuado de manera similar en el concierto multilateral y en la relación bilateral para condenar los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro y también para propiciar una transición hacia un verdadero restablecimiento de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Presidente, usted se reunió con el presidente Joe Biden al mismo tiempo. Delcy Rodríguez se reunía con el canciller de Rusia. Venezuela, país vecino de Colombia, es un país que apoya la guerra de Rusia a Ucrania. ¿Es esta designación de país que no hace parte de la OTAN un seguro para Colombia? La designación es país aliado estratégico no miembro de la OTAN. Y esa designación es un reconocimiento a la relación bilateral, que también ha sido bipartidista y también ha sido bicameral. Y es el fortalecimiento en materia de seguridad también nuestra relación.
Lo que es claro es que tanto el presidente Biden como yo rechazamos este acto demencial, dantesco, deleznable del ataque que ha propiciado Rusia a Ucrania, que no tiene justificación, que es un baño de sangre que nos recrea los momentos más duros de todos esos momentos de la Segunda Guerra Mundial, donde se veían edificios bombardeados, como lo hemos visto ahora, inclusive bombardeando hospitales de maternidad. Entonces nosotros rechazamos eso, lo rechazamos categóricamente. Pero adicionalmente, ¿quiénes respaldan esos actos demenciales? El dictador de Venezuela respaldó públicamente este ataque y ha justificado semejantes atrocidades. Y yo no tengo ningún reparo en decirle lo que le voy a decir. Nicolás Maduro le ha hecho a su pueblo lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo de Ucrania y que ha detonado la mayor crisis migratoria en el caso de Venezuela en este hemisferio en años, y lo que ha hecho también esos ataques miserables a Ucrania es de generar una crisis migratoria en Europa. Así que esa reunión entre Venezuela y Rusia es la reafirmación de los que están en el lado incorrecto de la historia. Era el presidente colombiano Iván Duque en una parte de la entrevista exclusiva con La Voz de América durante su visita a Estados Unidos. La entrevista completa pueden encontrarla en nuestra página web vozdeamerica.com. Esto fue Conversando con La Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.